Hoy hablaremos sobre la administración estratégica de costos, un enfoque que va más allá de los números y los registros contables. Su propósito no es solo controlar los costos, sino transformarlos en una fuente de ventaja competitiva. A lo largo de esta presentación, buscaremos comprender qué es realmente la administración estratégica de costos y por qué representa mucho más que una simple técnica contable. Veremos cómo su aplicación contribuye a mejorar las decisiones estratégicas, operativas y financieras dentro de las organizaciones, y finalmente, cómo se convierte en una herramienta clave para fortalecer la competitividad empresarial en entornos cada vez más dinámicos y exigentes.